Bueno, pues nosotros vamos a lo nuestro, que es el Renacimiento. ¿Alguien se acuerda cómo había que estudiarse esto? Es decir, vamos a decirlo así, obras de Brunelleschi, Doña Nazaret. La cumbre de Santa María de las Flores de España. Sí, ¿de dónde? De Florencia, España. España. Carlos Lorenzo de Florencia. Sí. El Hospital de los Inocentes. La Sartán Santo Espíritu, pero bien. Capilla Santo Espíritu. La Capilla Pazzi de Florencia. Sí. Y el Palacio Pitti. Vale. Muy bien. Don Javier, León Bautista Alberti. Yo no me sé la fachada de Santa María la Novela. Santa María la Novela, Santa María la Nueva. ¿O mire usted los apuntes, hombre? Templo Malaterciano de Rimini. Templo Malaterciano de Rimini. Iglesia de San Andrés de Mantua. Iglesia de San Andrés de Mantua. Palacio de Rucelay de Florencia. Palacio Rucellai, vale. Se puede añadir al amigo Michelozzo Michelozzi, que hizo el Palacio Medici Riccardi, ¿no? Sí. Muy bien, 500, doña Mercedes, autores. Da igual, usted me lo dice. Muy bien, obras de Bramante. Ja, ja, ja. Venga, yo ayudo un poquito. San Pedro del Monte, San Pietro in Montorio, el proyecto del Vaticano, obras de San Galo, el Palacio Farnesio, obras de Miguel Ángel, doña Marta Dávila. Pues hay que ejercitar la memoria. Venga, mírenlo los apuntes. Tampoco tiene apuntes. Mala cosa, si no tengo memoria y no tengo apuntes, pues no me los aprendo. Miguel Ángel, venga, mire usted a la pantalla. ¿Qué sale ahí? Basílica de San Pedro de Portugal. Bueno, la basílica entera no, más bien la cúpula, cuidado. Venga, más cosas. La escalera de la Biblioteca de la Cristiana Jesús. Vale, más cosas. Sacristía nueva de San Lorenzo de Florencia. Más cosas. Plaza de Consultorio en Roma. Vale. Y después vienen unos señores que le han llamado los tratadistas, porque todos escribieron tratados de arquitectura. Son tres, ¿cómo se llaman? Doña Maribel. ¿Cómo se llaman los tratadistas del 580? Es que aquí no veo, no sé nada. Pues te tienes que traer gafas. Viñola, Palladio y Giacomo de la Porta. Obras de Viñola. Don Álvaro. Yo sabía la de Villacapra de Palladio, pero de Viñola no sé. Es muy fácil. La iglesia que toman los jesuitas es la iglesia de Jesús o de Jesús en Roma. De Palladio, Villacapra la Rotonda, que la poníamos como ejemplo porque inspira, por ejemplo, a la Casa Blanca en Estados Unidos, ¿no? Al arte neoclásico. La iglesia de San Jorge de Venecia o la fachada de la iglesia del Jesús de Giacomo de la Porta. Tachán, tachán. ¿Sí o no? Hay que sabérsela así, autores y obras, hombre, más características generales. Bueno, la semana pasada con el otro grupo vimos la arquitectura del Renacimiento en España. Serían los vídeos del miércoles y del viernes, pero el miércoles creo que no hay vídeo, no sé si es que yo lo he borrado sin querer o no lo he subido, investigaré un poco. Pero bueno, el vídeo del viernes sí hay. Yo brevemente se la resumo y ustedes se la tienen que mirar, ¿vale? Tienen que mirar el vídeo, tienen que mirarse los apuntes. Bueno, en el Renacimiento español, bueno, lo primero es que no tenemos 480. Si ustedes se fijan, la arquitectura del Renacimiento en España
es en el siglo XVI, es en el 580. Digamos que el Renacimiento llega con cierto retraso a la península ibérica. ¿Vale? Muy bien, segunda idea. La arquitectura del Renacimiento en España se puede dividir en 3 etapas. Bastante fácil porque primer tercio del siglo XVI una etapa, segundo tercio del siglo XVI otra etapa, tercer tercio del siglo XVI otra etapa. ¿Vale? Relativamente fácil. ¿Cómo se llama la primera etapa? Estilo plateresco. ¿Cómo se llama la segunda etapa? Estilo purista. ¿Cómo se llama la tercera etapa? Estilo herreriano. ¿Vale? Muy bien. Como ejemplo de plateresco vamos a coger la fachada de la catedral de la Universidad de Salamanca. No sé si han estado ustedes en Salamanca, pero esta es la fachada. Y tiene estilo plateresco. Y a mí plateresco, ¿a qué me suena? Plateresco suena a plata. Así que vamos a intentar ver una imagen. Muy bien, si ustedes se fijan, los plateros, los orfebres, hacían unas decoraciones típicas en las copas, en los vasos. Esa decoración se caracterizaba normalmente por ser muy simétrica, ¿no? Podemos establecer un eje de simetría, la decoración es exactamente igual a izquierda y a derecha, ¿verdad? Es una decoración generalmente bastante recargada, no queda nada de la copa sin decoración. Y normalmente, como estamos viendo aquí, ¿por qué se caracterizaba? Pues había hojas, tallos, básicamente es una decoración de tipo vegetal. También hay elementos geométricos y a veces también aparecen guirnaldas. ¿Saben lo que es una guirnalda? Lo que se pone en la fiesta de los cumpleaños de los niños. Se pone así en el techo una decoración en la pared. ¿Sabemos lo que es una guirnalda? De papel, ¿no? El cumpleaños de los niños, se llama guirnalda. Bueno, pues la decoración del plateresco va a ser, la decoración en los objetos de plata era así. ¿Qué ocurre? Pues que si nos vamos a esto vemos, esta fotografía no es de mucha calidad, pero nos va a servir. ¿Para qué? Pues para ver. No se ve con mucha precisión, pero la decoración que aparece en estos muros es una decoración simétrica, parecida a la de la plata. Así que ese estilo se va a llamar plateresco. ¿Vale? Se da en el primer tercio del siglo XVI y por otro lado, si ustedes se fijan, tiene indudables elementos góticos, por ejemplo, los pináculos, o por ejemplo, estos arcos rebajados o carpaneles típicos del siglo XV, es decir, que el plateresco es un estilo más bien gótico, pero con elementos de renacimiento, es una mezcla. De hecho, se llama gótico plateresco, hay quien lo llama gótico plateresco, hay quien lo llama gótico isabelino, porque se dio en la época de Isabel I de Castilla, en la época de los reyes católicos. Hay quien lo llama proto-renacimiento, es decir, como un renacimiento inicial. Sería un estilo a caballo entre el gótico y el renacimiento, ¿de acuerdo? Esta obra se la pongo yo en Moodle, le pondré el enlace, pero bueno, les puedo contar ya que si se fijan, la fachada de la Universidad de Salamanca está dividida en 3 cuerpos.
Aquí en el centro aparecen los Reyes Católicos. En la parte central, aquí a la izquierda aparece Carlos I de España y V de Alemania, o sea, el emperador. Aquí hay una imagen femenina que se interpretó en principio como la esposa, Isabel de Portugal, de Carlos I. Después otras investigaciones hoy en día más bien apuntan a su madre, a Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca. En el centro, en la parte superior, aparece el Papa Hércules y Venus, es decir, tiene también un sentido mitológico, ¿no? Lógicamente intenta enlazar los personajes de la monarquía hispánica con los grandes mitos del pasado grecorromano. Bueno, plateresco, fachada de la Universidad de Salamanca, relativamente fácil, ¿no? ¿Es el único plateresco que hay en España? Pues respuesta, no, hay más obras platerescas, pero esta nos sirve de modelo. Por ejemplo, si van a Salamanca y van a la fachada de la iglesia de San Esteban, pues verán más plateresco, ¿vale? Decoración plateresca. El Palacio de Monterrey, también en Salamanca, también se considera plateresco. Bueno, ¿fácil o difícil? Muy fácil, ¿no? Estilo purista sería el que caracteriza el segundo tercio del siglo XVI. Y tenemos un edificio emblemático. No tenemos muchos edificios, pero tenemos un edificio emblemático que es el Palacio de Carlos V en la Alhambra. ¿Han estado ustedes en la Alhambra? ¿No? Sí. Muy bien, pues en el siglo, como vemos aquí, en el siglo XVI, muy bien. Si ustedes se fijan, esta es una planta de la Alhambra. Esto de aquí es el patio de los Arrayanes. Esta es la Torre de Comares. Esto se lo han estudiado ya, ¿no? Este de aquí es el patio de los Leones. Y si se fijan, ¿qué tenemos aquí? En el siglo XVI, el emperador Carlos V ordena construir un palacio en la Alhambra y derriba parcialmente la parte... ¿Dónde está el norte? No tenemos norte en este plano. Una de las partes del patio de los Arrayanes, como ven ustedes, la derriba parcialmente. Y introduce en la Alhambra un palacio que es como de planta básicamente cuadrada y con un patio circular en el centro. Ese de ahí es el palacio de Carlos V, que es lo que estamos viendo aquí. Si ustedes se fijan, el palacio de Carlos V se parece a un palacio renacentista, por eso se llama estilo purista, sería un renacimiento puro, por llamarlo así. El palacio de Carlos V tiene dos plantas o cuerpos. La planta inferior se caracteriza ¿por qué? Por los sillares almohadillados, ¿sí? Típicos del Renacimiento. La planta superior no presenta sillares almohadillados y se ve una sucesión de ventanas rectangulares cubiertas por frontones. Bueno, aquí estamos viendo la fachada. Esta no se va a abrir porque es demasiado grande. Esta es demasiado pequeña. Bueno.
bueno, más o menos se ve cómo es el palacio, ¿no? Si ustedes se fijan, el cuerpo inferior, sillares almohadillados, y en la parte de la entrada tenemos columnas pareadas, adosadas al muro, y frontones, triglifos, es decir, decoración clásica. La parte superior, el cuerpo superior, tenemos una sucesión de pilastras, y la pilastra es un pilar adosado al muro, y entre pilastra y pilastra una ventana rectangular cubierta con frontones curvos y frontones rectos, ¿no? Encima de ellas, pues, ventanas en forma circular, también podemos llamarlos óculos. Bueno, ese es el Palacio de Carlos V, está en Granada. ¿Cómo es la parte central, si nos fijamos en la foto? Tenemos un patio. Vaya por Dios. La parte central del palacio tenemos un patio que presenta también dos cuerpos igual que el palacio y que vemos. Una sucesión de ¿qué? Columnas con basa, fuste liso, orden toscano, es decir, el dórico con un pequeño collarino típico de los romanos, un arquitrabe liso, un friso dividido en triglifos y metopas, y un segundo cuerpo donde las columnas son de orden jónico. Hay una superposición de órdenes igual que había, se hacía en el Imperio Romano, ¿no? Y bueno, una balaustrada, y ese sería el segundo cuerpo del Palacio de Carlos V. Muy bien, ¿solo tenemos el Palacio de Carlos V como obra purista? Respuesta, no. Por ejemplo, la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares es una de las universidades más antiguas de España, la de Alcalá de Henares. Si se fijan ustedes, también tiene ese aire del Renacimiento, o bien la Catedral de Granada o de Jaén también se consideran puristas. Bueno, primer tercio del siglo XVI, plateresco. Segundo tercio del siglo XVI, purismo o estilo purista. Tercer tercio del siglo XVI, estilo herreriano. Muy bien. Pregunta, ¿de dónde viene eso de herreriano? Pues el término herreriano procede de un arquitecto que se llamó Juan de Herrera. Y pregunta, ¿qué hizo el arquitecto que se llamó Juan de Herrera? Bueno, hizo muchas obras a lo largo de su vida, pero en el caso español destaca ¿por qué? Por haber participado en la construcción del monasterio del Escorial. Este es el monasterio del Escorial y como su autor se llama Juan de Herrera, pues se ha llamado estilo herreriano. Muy bien, ¿qué es el monasterio del Escorial? ¿Qué dice aquí que es? ¿Sabéis? ¿Quién quiere leer? Doña Maribel está deseando. Monasterio de San Lorenzo del Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. Vale, primera cuestión. El monasterio de San Lorenzo del Escorial no es solo un monasterio, sino que son más cosas. ¿Qué es lo que es? Un palacio para los reyes. Una basílica, es decir, una iglesia de grandes dimensiones. Un panteón, ¿eso qué es? Un sitio donde se entierra, en este caso ya veremos quién se entierra. Una biblioteca, un colegio y un monasterio, es decir, que es un edificio que tiene muchísimas funciones. Se encuentra en la localidad de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, y fue construido en el siglo XVI, entre 1560 y 1580. ¿Vale?
¿Por qué se fundó el monasterio? Doña Nazaret está deseando leer. El monasterio de San Lorenzo del Escorial fue promovido por Felipe II, entre otras razones, para conmemorar su victoria en la batalla de San Quintín el 3 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo. Esta batalla marcó el inicio del proceso de la planificación que culminó con la colocación de la primera piedra el 23 de abril de 1563, bajo la dirección de Juan Bautista de Toledo. Le sucedió tras su muerte en 1567 el italiano Giovanni Battista Castal. El bergamasco posteriormente... ¿El común? No sé. Bergamasco. El bergamasco posteriormente su discípulo Juan de Herrera. La última piedra se puso 21 años después, el 3 de septiembre de 1584. Muy bien. Bueno, no solo intervino en el edificio Juan de Herrera, sino que el primer arquitecto se llamó Juan Bautista de Toledo. Pero como finalmente concluyó el edificio Juan de Herrera, pues se va a llamar estilo herreriano. ¿Por qué se llama Monasterio de San Lorenzo? Porque España tuvo una victoria importante ¿en dónde? En San Quintín. Vamos a ver dónde es eso de San Quintín. La batalla de San Quintín fue una batalla en las guerras italianas entre el Imperio Español y el ejército francés. Vale, así que fue una guerra entre España y Francia y ganamos. Así que, ¿qué hace Felipe II? Funda un monasterio en honor de la victoria. Como la victoria de San Quintín se había producido el día de San Lorenzo, ¿a quién dedica el monasterio? Pues a San Lorenzo. Pero es que además había más pájaros que matar. Doña Mercedes, lee usted, por favor. El edificio. El edificio surge por la necesidad de crear un monasterio que asegurase el culto en torno a un panteón familiar de nueva creación, para así poder dar cumplimiento al último testamento de Carlos I de 1558. El emperador quiso encerrarse con su esposa Isabel de Portugal y con su nueva dinastía, alejado de los habituales lugares de entierro de los Trastámaras. Muy bien, resulta que el papá de Felipe, ¿cómo se llamaba? El papá de Felipe II. Carlos I. Si ustedes lo piensan un poco, Carlos I inaugura una nueva dinastía, son reyes de otra familia. Así que lo normal es que una nueva dinastía quiera tener un panteón propio, si quieran enterrar en un panteón diferente a los reyes anteriores, que eran de la dinastía de los Trastámaras. Así que Felipe II funda el monasterio y va a matar a varios pájaros de un tiro. Por un lado, realiza una obra en honor a Dios gracias a que Dios le ha ayudado, según él, en la batalla de San Quintín, ¿no? Segunda cuestión que quiere resolver. Carlos I había pedido expresamente en su testamento que quería que la nueva dinastía tuviera un panteón propio. Así que, ¿qué es lo que hace Felipe II? El monasterio de San Lorenzo del Escorial va a ser también el panteón para los Habsburgos, la nueva dinastía de reyes. ¿Hasta ahí bien? Sí. Muy bien. Se supone que San Lorenzo fue martirizado, supongo que por los romanos, y lo tostaron en una parrilla hasta que murió. Lo tostaron como una castaña pilonga, el pobre. ¿Y qué planta tiene el monasterio de San Lorenzo? Tiene planta de parrilla, es decir, el edificio en 3 dimensiones quiere recordar a una parrilla en honor a quién? A San Lorenzo, que fue, vamos a ver cómo fue el pobre tostadito. Vamos a poner San Lorenzo. San Lorenzo y me sale un equipo de fútbol. Pobrecito San Lorenzo. Mártir, San Lorenzo Mártir. San Lorenzo de Roma, en latín Laurentius, fue uno de los 7 diáconos regionarios de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla el 10 de agosto de 258.
4 días después del martirio del Papa Sixto II. Su nombre se atestigua en los calendarios litúrgicos más antiguos. La Depositio Martirium del año 354 y el Martirologio Jeronimiano del siglo V, ambos especifican la ubicación de su sepultura, o sea, sabemos hasta dónde está enterrado. Así que a San Lorenzo, ¿qué hicieron con él? Lo tostaron. Así que la planta del monasterio tiene planta de parrilla. ¿Vale? Bueno. El primer arquitecto se llamó Juan Bautista de Toledo. Y más cosas. Cosas curiosas del monasterio. Dice Wikipedia que el monasterio se inspira en 3 ciudades en las que vivió Carlos I. Esto es interesante. Bueno, esta es la imagen del monasterio. Primera ciudad, Valladolid. ¿Por qué? Porque dice que el monasterio recuerda a los alcázares castellanos, es decir, los castillos castellanos militares que suelen ser cuadrados y tienen 4 torres en las esquinas. ¿Recuerda un poco eso? ¿Es cuadrado y tiene 4 torres en las esquinas? Sí, pues eso sería un poco la relación del monasterio con la arquitectura vallisoletana. Después se relaciona con Bruselas. Carlos V y Felipe, bueno, Carlos V sobre todo, ¿de dónde viene? ¿De dónde nació? En Alemania, bueno, en Austria. El caso es que Carlos V viene del centro de Europa, ¿no? ¿Y qué ocurre en el centro de Europa? Pues que los tejados de las casas normalmente son tejados hechos de pizarra y muy verticales. ¿Por qué los tejados son muy verticales en el centro de Europa? Por la nieve. Porque los techos horizontales no se llevan bien con la nieve. ¿Por qué? Se acumula la nieve pesa mucho y el tejado se hunde. Así que en el centro de Europa vamos a ver tejados muy verticales, en las ciudades donde, bueno, en los sitios donde suele nevar. Si nos fijamos en el palacio, el monasterio del Escorial, las cubiertas son de pizarra y muy verticales. Eso tiene sentido para el centro de Europa, pero no tiene sentido para un sitio que está en las afueras de Madrid, ¿no? ¿Cuántas veces nieva en Madrid, salvo este año, que ha nevado mucho? Pues nieva muy poco, ¿no? Que hay un poco de nieve y ya está. Así que, segunda influencia de Bruselas, del centro norte de Europa. Y tercera influencia, Renacimiento. Si nos fijamos, el edificio es bastante simple, bastante austero y tiene mucho ritmo, ¿no? El ritmo típico del Renacimiento. Así que influencia de los alcázares castellanos, influencia de Valladolid, influencia del Renacimiento, por eso pone Milán, influencia de Bruselas por los tipos de cubiertos, ¿vale? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? La biblioteca. Y si nos fijamos, nos recuerda algo. Es una gran bóveda de cañón con arcos fajones que nos recuerda a... ¿Alguien le recuerda algo? Bueno, mira. Sí, pero la decoración no nos recuerda nada. ¿Se parece a qué? A la Capilla Sixtina, si ustedes se fijan, al Renacimiento italiano, ¿no? Muy bien, esta es la fachada de la basílica, la iglesia que está en el monasterio. Muy bien, aquí David y Salomón, ¿por qué? Porque según los artistas se inspiraron también en el templo de Salomón en Jerusalén, templo que no existía, así que es difícil inspirarse en él, pero bueno. Muy bien, uno de los patios, si ustedes se fijan, esto es muy renacentista, ¿no? Una sucesión de arcos de medio punto sobre columnas. ¿Qué será esto? La cúpula de la basílica. ¿Qué será esto? El altar mayor de la basílica y un retablo
dedicado a la Inmaculada. Los techos están cubiertos de frescos. Bueno, y estos son obras que están. Este es otro de los patios del monasterio. Y si nos fijamos en el monasterio por fuera, ¿qué observamos? Pues que el monasterio es bastante simple, bastante austero, salvo cuando llegamos a las puertas principales. Y a ver si esto me recuerda a alguien. Rectángulo, cuadrado y triángulo. Esto nos recuerda a... o no nos recuerda a nada. ¿Qué nos recuerda? Santa María la Novela, ¿no? ¿O no? Es de clara influencia cuatrocentista, se inspira en el 480 italiano. Bueno, por lo demás, la fachada de San Lorenzo del Escorial es bastante simple y austera, como se puede ver en esta imagen, por ejemplo. Muy bien, dudas, preguntas y... La fachada del monasterio, si ustedes se fijan, prácticamente es muy simple, con muy poca decoración, una sucesión de ventanas con mucho ritmo. Destacan las cubiertas de pizarra muy inclinadas. Fíjense la cubierta de estas torres, las agujas muy inclinadas también, de pizarra negra. Esta sería la cúpula de la basílica. Bueno, dudas, preguntas y llantos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo puedo diferenciar cuando algo es purista y cuando es herreriano? Pues una gran pregunta. No se diferencian bien. Lo que pasa es que si te van a poner un edificio herreriano, te ponen San Lorenzo del Escorial. Y si te van a poner un edificio purista, te van a poner el Palacio de Carlos V. Pero si usted se fija en el tema, va a ver que tienen paralelismos. Aquí solamente viene el Escorial, pero tienen paralelismos ambos. Son estilos del Renacimiento, ambos, los dos. Mira, esto por ejemplo se considera purista, pero perfectamente se podría considerar también herreriano. Hombre, ¿tú sabes lo que le falta para ser herreriano? Las cubiertas de pizarra muy inclinadas. De todas formas, si caen los exámenes, si te cae algo purista en el examen, te cae... Hombre, digo yo, esto de aquí, el Palacio de Carlos V, si te cae algo herreriano, te cae el monasterio del Escorial. Muy bien, dudas, preguntas, llantos. Me parece que el miércoles se vuelve a votar si volver a presenciar el segundo bachillerato o quedarnos como estamos, en un día sí y un día no. ¿Ustedes qué prefieren? Pero queda más opiniones, no solo una. Yo prefiero. ¿Prefieres seguir así? O sea, yo antes de un día decía que yo prefería por ejemplo presencial. Pero lo que hablamos con Carmen Corral, con nuestra tutora, que como ya nos hemos organizado de una manera y eso como ya nos cambia la presencial que nos va a como a desorganizar todo entre comillas y no sé, lo que un más lioso. Vale. O sea que uno o dos personas prefieren seguir así. ¿Y más opinión? Yo tuve cuando yo al principio de curso prefería presencial, pero ya que se quede. Otra tercera opinión, que se quede, ¿nos quedamos como estamos?
¿Más opiniones, doña Marta? Yo prefiero seguir así, lo que pasa es que a lo mejor a mí presencial me viene mejor. O sea, porque un día sí, un día no. Yo prefiero, la experiencia mejor que va a estar semipresencial, pero me vendría mejor otro presencial. Pero tiene usted que decidirse por un modelo. Es que si me dice que le gustan los dos, no No es sé. que me guste, es que a mí una cosa me viene mejor, pero como ya está acostumbrada a semipresencial. ¿Qué está acostumbrado usted? ¿Y hay más opiniones? ¿Hay alguien que quiera volver a presencial? No saben ustedes, ¿no? Es que pienso que es la titularidad del curso. Si lo hubieran hecho al principio del curso como fue antes, pues sí, a lo mejor hubiera salido porque bueno, no estamos adaptados todavía. Pero ya que estamos adaptados, estamos, por decir así, terminando el trimestre, Bueno, ya está, muy bien. Yo por sondearles a ustedes a ver qué opinan. Este es el temario, ya les dije que estaba el temario nuevo, ¿no? Colgado de Distrito Único Andaluz y los exámenes de 2020. Si ustedes se fijan, hemos hecho una introducción al Renacimiento. Sí, ¿no? El 400 italiano, arquitectura, Brunelleschi y Alberti, esto está dado. El 500 y la crisis del manierismo en Italia, arquitectura, Bramante, Miguel Ángel y Palladio, también estaría dado. Y España, arquitectura, del plateresco al escorial, también estaría dado. Lo que pasa que en lugar de dar el tema así, ¿no? El 400, hemos ido en vertical. 400 en Italia, 500 en Italia, arquitectura y arquitectura del Renacimiento en España. Hemos cambiado un poco el orden, pero los apartados son los mismos, ¿no? ¿Bien? Sí, ¿no? No hay grandes problemas. Hombre, como ven ustedes, el Renacimiento es un tema ya muy pesado, con muchos autores, con muchas obras, hay que dedicarle más tiempo a lo mejor que a otros temas anteriores, pero no hay mucho más difícil, es cuestión de dedicarle más tiempo a memorizar obras y autores, tampoco tiene mucha más dificultad, ¿vale? Bueno, pues eso quiere decir que hoy empezamos ¿con qué? Con escultura. Hablaremos de la escultura del 400 italiano y hablaremos de Donatello y Ghiberti. Hablaremos de la escultura del 500 italiano y hablaremos de, mira, esto es muy fácil, Miguel Ángel, solamente un autor. Y hablaremos de la escultura del Renacimiento en España, que pone, esto de 2 puntos, 2 puntos, los de lengua dirían que no se hace, con razón. Los primeros imagineros, 2 puntos, Berruguete y Juli. Que en una frase haya 2 puntos, ¿cómo se llama? 2 puntos. 2 en una frase suena muy raro. Escultura, Renacimiento en España, los primeros imagineros, Berruguete y Juli, ¿vale? Esa sería la estructura. Bueno, pues nos vamos a la arquitectura. Cerramos a la escultura, cerramos la arquitectura. Nos vamos a la escultura. Muy bien, escultura del 400. Primer muchacho, Lorenzo Ghiberti. Lorenzo Ghiberti. En la ciudad de Florencia se convoca un concurso para ver qué artista va a diseñar unas puertas para el baptisterio de la Catedral de Florencia. Y se presentan varios artistas. De hecho, se presenta Brunelleschi, por ejemplo, que al final fue el arquitecto de la cúpula. Pues Brunelleschi se presenta al concurso para realizar las puertas. Pero realmente no va a ganar Brunelleschi, va a ganar un señor que se llama Lorenzo Ghiberti. El concurso consistía en que tenían que diseñar un relieve, uno de los relieves que supuestamente iban ahí en la puerta. De hecho, la puerta concluyó así, con 10 escenas del Nuevo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, el concurso tenían que realizar el mismo tema los autores, y era el sacrificio de Isaac. ¿Alguien sabe en qué consiste el tema del Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac? ¿No? ¿Nadie le suena? ¿Mercedes le suena? Nada que su padre, solamente, o sea, Dios le dio un hijo y Dios después le pidió que lo matase para probar su fe. Y al final, justo cuando va a matarlo, Dios le dice que no, que ya ha demostrado eso. Lo ha contado usted muy bien.
El padre de Isaac es Abraham y Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham, pues, muerto de dolor, lo coge, lo lleva encima del monte y lo va a sacrificar. Y cuando lo va a sacrificar, viene un ángel que detiene la mano de Abraham y le dice que ha sido una prueba de fe que le ha puesto Dios. Este es el Dios del Antiguo Testamento, que si ustedes leen el Antiguo Testamento, no es el Dios del Nuevo Testamento, ni Jesucristo del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento tiene bastante mala leche y es bastante vengativo y no tiene ningún problema en matar a cientos y miles de personas en un momento dado. Si ustedes leen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento verán que hay grandes diferencias entre uno y otro. Bueno, este fue la obra, el relieve que ganó el concurso, en el que Ghiberti hace una escena del sacrificio de Isaac. Fijaros que son como dos escenas en una. En una aparece Abraham llevando a Isaac sobre un caballo o un mulo, y en la segunda escena, en la montaña, aparece Abraham con un cuchillo en la mano, su hijo sobre un pequeño altar, lo va a sacrificar, y viene un ángel, no sé si ustedes lo ven aquí, que viene y detiene la mano de Abraham, ¿no? Va a ser un tema bastante común en el Renacimiento. Bueno, el caso es que Lorenzo Ghiberti gana el concurso y se le encarga las puertas. Esas puertas son estas que estamos viendo aquí y se llaman, Miguel Ángel Buonarroti los llamó las puertas del paraíso. Miguel Ángel admiró tanto la obra de Ghiberti que pensó que las puertas del cielo tenían que ser unas puertas parecidas a estas. Si vamos a internet y ponen ustedes puertas del paraíso, yo les pondré los enlaces en Moodle por si quieren profundizar un poco en el tema, porque lo merece. Pues aquí tenemos las puertas del paraíso. Si ustedes se fijan, finalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eran 10 escenas. La realizó Lorenzo Ghiberti entre 1425 y 1450, es decir, la primera mitad del siglo XV. Las puertas del paraíso se llaman así porque Miguel Ángel las llamó así. Y Giorgio Vasari, que también es un artista del siglo XVIII, dijo que era la obra de arte más fina jamás creada. Es decir, que los propios contemporáneos de Ghiberti admiraron la obra, ¿no? Admiraron mucho las puertas del paraíso. Si ustedes se fijan, al final de la entrada de Wikipedia tenemos las 10 imágenes que componen los relieves. Y nos vamos a centrar, por ejemplo, en este de Adán y Eva. Bueno, ya les he dicho el tema, he hecho trampa. ¿Qué puede representar esto? La creación de Adán. ¿Qué puede representar esto? Este es Adán. ¿Y esta quién será? Según la tradición católica de la Biblia, Dios tomó una costilla de Adán, ¿no? Una parte del cuerpo de Adán y modeló a Eva, ¿sí o no? Así que Eva se representa como saliendo del cuerpo de Adán, y aquí está Dios, ¿no? Y por último, si nos fijamos aquí a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos dos personajes desnudos. ¿Quiénes pueden ser? Adán y Eva. Pero si nos fijamos, ella muestra una actitud púdica, ¿no? Se está tapando sus genitales. Parece ser que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, antes de cometer el pecado original, estaban felices, ni siquiera eran conscientes de que estaban desnudos. Sin embargo, ¿cuándo toman conciencia de su desnudez? Cuando Dios los expulsa del paraíso. Así que aquí estamos viendo que ella se está tapando, ¿no?, de los órganos sexuales. ¿Por qué? Porque siente pudor, y si siente pudor es que ya han cometido el pecado original y Dios los ha expulsado del paraíso. Entonces esto es el Antiguo Testamento, ¿no? El Génesis, ¿no? La creación del hombre, de la tierra y del hombre. Muy bien. Desde el punto de vista formal, si ustedes se fijan, es un relieve y tenemos escenas en las que los personajes sobresalen mucho, ¿no? Sería alto relieve. Tenemos escenas de personajes que sobresalen menos, medio relieve,
y tenemos escenas en bajo relieve. ¿Qué se consigue con eso? Profundidad, muy bien. En escultura y en relieve, el relieve no habíamos visto esto prácticamente en toda la historia del arte. Bueno, tal vez un poquillo en el Arapaki de Augusto, pero esa sensación de profundidad que Ghiberti consigue darle al relieve, pues es fantástica, ¿no? Tanto es así que admiró a los grandes artistas del Renacimiento, a Miguel Ángel, a Vasari y todos, elogiaron las puertas por ser unas puertas de una calidad, los trabajos en relieve que tenían, que eran las puertas, auténticas puertas del paraíso. Bueno, ¿cuáles son los temas que representan? Oh, Wikipedia. Los temas, como vienen aquí en la entrada de Wikipedia abajo, pues son todos del Antiguo Testamento. La creación de Adán y Eva y el pecado original, que acabamos de verlo. O Noé. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Nos suena la historia del arca de Noé? Vale. Bueno, pues la historia de Noé. O bien la historia de Moisés. ¿Alguien sabe algo de Moisés? Moisés lidera, los judíos estaban prisioneros en Egipto y Dios le dice que lidera a su pueblo y los saque de Egipto, ¿no? Que eran esclavos. Pero en este caso, bueno, emprenden una huida de Egipto, el faraón los persigue y Moisés hace grandes milagros. Por ejemplo, separa las aguas del Mar Rojo, ¿no? Y los judíos pasan. Y después las aguas se cierran y ahogan al ejército del faraón. En su camino a la tierra prometida, Moisés sube a un monte Sinaí, donde Dios le revela los 10 mandamientos. ¿Nos suena eso? Tenemos un monte, tenemos a Moisés, tenemos a Dios que parece que lleva algo en la mano. ¿Qué será? Pues las tablas de la ley, las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos, y tenemos a los judíos en la parte baja de la montaña. De hecho, Moisés cuando baja se coge un cabreo tremendo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué se cabrea mucho Moisés? Pues porque los judíos habían elegido a otro dios y estaban venerando a otros dioses. Entonces Moisés monta en cólera cuando baja con las tablas de la ley. Y ya veremos ese tema, también es un tema muy tratado en el Renacimiento. Moisés. Bueno, David y Goliat va a ser un tema también con mucho éxito en el Renacimiento italiano. ¿Por qué? ¿Alguien conoce la historia de David y Goliat? Bueno, David se convertirá en rey, pero cuando protagoniza esta escena no es rey todavía. El caso es que a veces los ejércitos decidían realizar combates singulares, es decir, pues en lugar de enfrentando al ejército, que venga un paladín o un líder de un ejército, ¿no? Un soldado brillante, y que venga otro soldado brillante de otro ejército que se enfrenten, ¿no? Eso ocurre entre la pelea entre los judíos, no sé si eran los filisteos o los otros, no me acuerdo, no me eché mucha cuenta. El caso que los que se enfrentan con los judíos ponen a Goliat, que Goliat es una persona de un tamaño excepcional, ¿no? Es gigantesco. Y hay un pequeño soldado judío que se llama David, que dice que se enfrenta a él. Y bueno, todo el mundo está muerto de miedo, así que dice, venga, para adelante. En principio no tiene muchas oportunidades David frente a Goliat, ¿no? Pero ¿cómo acaba la cosa? David utiliza un arma que a veces los pastores utilizan, que es un arma bastante sencilla, ¿verdad? Un trozo de cuerda con un trozo de cuero amarrado, una honda en la que se ponía una piedra y se conseguía pues lanzar la piedra, y así asustaban a los lobos o animales que iban a atacar a su rebaño. Bueno, pues David coge una piedra, se la lanza a Goliat, consigue acertarle en la cabeza, Goliat cae y David rápidamente, que es lo que estamos viendo aquí, lo decapita. No sé si ustedes se fijan que hay una espada. David va corriendo y le corta la cabeza. David sabe que no se puede enfrentar físicamente con Goliat porque lo vencería. Muy bien, ¿hay alguna moraleja o algo detrás de la batalla entre David y Goliat? ¿Quién vence?
Vence David, pero ¿David qué representa? La inteligencia. Muy bien, Mercedes ha dado la clave. David y Goliat representan el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta, por así decirlo. Un tema muy del gusto del Renacimiento. Así que David y Goliat va a ser un tema que se va a representar mucho en el siglo XV-XVI. Bueno, puertas del paraíso. Más temas. Caín y Abel, un tema del Antiguo Testamento también. Al final, Caín y Abel, ¿qué les pasa? ¿Alguien conoce la historia? Sí, con el hermano. Los hermanos se pelean y ¿qué acaba ocurriendo? Caín mata a Abel, muy bien. Es un tema también del Antiguo Testamento. Desde el punto de vista formal, volvemos a lo mismo. Alto relieve, medio relieve, bajo relieve, le da una gran profundidad, ¿verdad? Distintas escenas que componen la imagen de los relieves de la puerta. Bueno, más temas. Abraham, el sacrificio. Mira, este es como quedó al final el sacrificio de Isaac. Lo hizo de forma diferente a como lo hizo para el concurso. Aquí tenemos los ángeles diciendo a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo y Abraham implorando, ¿no? Se puede imaginar uno que estará pidiendo que por Dios que no le pidan eso. Aquí aparece una escena y aquí arriba ¿qué aparece? Una montaña, Abraham se supone que lleva la mano al cuchillo, Isaac está desnudo y arrodillado y el ángel que viene ¿qué hace? Detiene la mano de Abraham, ¿de acuerdo? Bueno, Abraham es otro de los temas de las puertas del paraíso, son 10 temas. Aquí vemos que esto es José, Josué, el rey Salomón y la reina de Saba. Bueno, así quedaron las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia y los artistas del 480 y del 580 admiraron profundamente las puertas de Ghiberti. Muy bien, el siguiente artista del 480 italiano, hay muchos. Esto va a ser un dolor para ustedes, lo siento mucho, pero no les queda más remedio que estudiárselo. Escultores del 480 italiano, Lorenzo Ghiberti, que acabamos de hablar de él, y las puertas del paraíso, Donatello, de la Quercia, de la Robbia y Verrocchio. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues vamos con el siguiente. Donatello. En realidad, Donatello es un apodo porque no se llamaba así el muchacho. ¿Cómo se llamaba? Pues parece que ya... ¿Cómo se llamaba el muchachote? Donato di Niccolò di Beto Bardi. Bueno, eso no hay que aprendérselo, pero que Donatello es un sobrenombre, se conoció como Donatello. Y como ven ustedes, vivió en Florencia entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XV. Es un escultor de principios del Renacimiento, uno de los padres del periodo, junto a León Battista Alberti, que vamos a hablar de él, junto a Brunelleschi o junto a Masaccio. Se convirtió en pues, tal vez el escultor más famoso del 480 italiano. Muy bien, obras de Donatello. Tiene muchas, nosotros nos vamos a centrar en esta de aquí, no, en este San Marcos, en este San Jorge, en este profeta Habacuc, pero no nos vamos a centrar en ninguno de ellos, sino que nos vamos a centrar en ¿qué? En un David que tiene realizado en bronce. David tiene el pie sobre una cabeza con un casco. ¿Qué será eso? David y Goliat, la cabeza en un casco, ¿qué será? Que ya ha decapitado a Goliat. Y hemos dicho que es un tema muy del gusto del Renacimiento. ¿Qué decía Mercedes que representa la victoria de David sobre Goliat?
la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Algo muy renacentista, muy racionalista. Si nos fijamos en David, ¿cómo se representa a David? Bueno, no podemos perder las buenas costumbres, un momentito. Este sería el David de Donatello. Mira, aquí lo tenemos desde 3 puntos de vista diferentes. Vale. Toc, toc, toc. ¿De qué está hecho esto? Es bronce, muy bien, es un bronce. Por lo tanto, la técnica es fundición a la cera perdida. ¿De acuerdo? No hemos visto muchos bronces. Muy bien, más cosas. La cadera está basculada, presenta contraposto. Hay que volver a la arquitectura griega y romana, ¿sí o no? Sí, presenta contraposto o la cadera basculada. De hecho, reposa el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, lo que permite que la izquierda pues se flexione. Muy bien, y además, ¿qué hace con los brazos? Si nos fijamos, los abre en ángulo de forma que le da mucho dinamismo a la escultura, ¿no? La escultura sale, entra, hay mucho dinamismo. Más cosas. ¿Cómo se representa a David? ¿Cómo está? Está desnudo. ¿Por qué? El renacimiento, ¿qué es lo que renace? La escultura griega y la escultura romana. ¿Cómo se representaban normalmente a los personajes? Desnudos. Así que se sigue la tradición greco-romana. Más cosas. David es un atleta como el Doríforo de Policleto, como el Diadúmeno, como el Apoxiomeno, o es otro tipo de personaje. Es un personaje como los atletas griegos, musculoso, ancho, bien formado. No, se representa a David más bien con un cuerpo adolescente. Es casi una mezcla entre un niño y un adulto, ¿no? ¿Qué sería? Pues un adolescente. De hecho, hay gente que ha destacado que David tiene por cierto, una belleza que puede ser de carácter masculino, pero también puede ser de carácter femenino a la vez. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? ¿Perdón? Hermafrodita. Pues sí, señora, podría ser. Pero hay otra fórmula porque... Sí, tiene razón. Hay otro término que se ajusta un poquito mejor. El hermafrodita tiene 2 sexos, es decir, aparte de que tenga caracteres masculinos y femeninos, tiene doble sexualidad. Hay personas que no tienen doble sexualidad, no tienen órganos sexuales. Uy, ya nos acabó, ¿verdad? Bueno, pues seguiremos con esto el miércoles.